Primero corazón, arteria y vena. La arteria y vena hay de tres tamaños. Ustedes ven aquí como conforme se va alejando del corazón, la arteria se va adelgazando. Conforme se va acercando al corazón, las venas se van haciendo cada vez más gruesas. De tal forma que ustedes ven aquí que en la zona cercana al corazón están tanto las venas más de mayor calibre como también la arteria de mayor calibre, ¿no? Acá tenemos venas de mediano calibre, arterias de mediano calibre, y las de pequeño calibre se llaman vénulas o arteriolas. Y más chiquito que eso ya son los capilares. Capilares que pueden ser de la zona arterial como de la parte venosa, ¿no? Y entonces tenemos arterias de tres calibres, venas de tres calibres. Las arterias de mayor calibre también se les llama arterias, como está su nombre ahí, elásticas. Arterias elásticas. No le llamamos de mayor calibre, generalmente le llamamos arterias elásticas. Y ustedes saben por qué, porque hemos hecho práctica de eso con la arteria aorta. En la arteria aorta se ven muchas fibras elásticas, por eso se llaman arterias elásticas. ¿Quiénes son las arterias elásticas? La aorta y sus ramas primarias, ¿ya? Y también la arteria pulmonar. Luego tenemos las arterias de mediano calibre. Esta ahí está. También se llama muscular. Entonces, cuando nosotros hablamos de arterias de mediano calibre, decimos arterias musculares. O arteria muscular que es singular. Entonces, arterias elásticas, la de mayor calibre, el corazón pulmonar y sus ramas principales, las primarias, las primeras ramas. Las elásticas. Las musculares son las que le siguen en tamaño y luego vienen las arteriolas. Las venas de mayor calibre, ¿ya? O de gran calibre, venas de mediano calibre y las vénulas. Ellos son los componentes del aparato circulatorio más importantes. Y digamos que como un elemento más pequeño están los capilares. Dependiendo de dónde estén en el lado arterial o venoso, tienen funciones semejantes a la arteria o a la vena. Los capilares son las estructuras más pequeñas del sistema circulatorio. Y pueden ser capilares normales, y también tenemos los capilares fenestrados, que son los capilares que se encuentran en el hígado, en el vaso, ¿no? Los sinusoides. Los sinusoides son un tipo de capilares. Y ahora sí vamos a ver estos órganos: corazón, arteria y vena. Todos estos están inervados por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, la inervación es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? No podemos controlar. El sistema quien se encarga del control nervioso, sistema nervioso autónomo, está basado en el sistema nervioso simpático parasimpático. Vamos a poner acá control nervioso, sistema nervioso autónomo. Los tres, ahí no hay problema. Capas, ¿ya? Las capas que tienen cada uno de ellos, porque estamos en histología. Donde van a ver, en el caso del corazón, va a tener tres capas. De la parte más interna que se encuentra en contacto con la sangre, le vamos a llamar endocardio. La parte intermedia, que es lo más importante del corazón, es el miocardio. Y luego viene el epicardio. Esas son las tres capas que tiene el corazón. Endocardio es lo más interno que está en contacto con la sangre.
El miocardio, que es lo que le brinda la fuerza contráctil del corazón, lo que se contrae en forma involuntaria, el miocardio. Ya saben ustedes que es un músculo estriado, ¿no? Cardíaco. Y el epicardio es la superficie que está rodeando el corazón, que generalmente hay tejido conectivo, hay grasa, hay nervios en el epicardio. La arteria y la vena tienen una estructura parecida. La parte más interna se llama la capa íntima, luego viene la capa media y luego viene la adventicia. Igual la vena íntima, media y adventicia. Entonces son las tres capas que tiene arteria y corazón, son las mismas capas. Claro, arteria y vena son las mismas capas. El corazón sí se llama miocardio y epicardio. El endocardio con la íntima es muy semejante. ¿Ya? ¿Qué va a haber aquí? En el endocardio vamos a encontrar endotelio. Y debajo del endotelio, el subendotelio, que hay tejido conectivo. Tejido conectivo. El endotelio y el tejido conectivo está por debajo. La íntima es lo mismo de los vasos, endotelio y tejido conectivo que están en el subendotelio. El endotelio es un epitelio, ustedes saben, es un epitelio simple plano, y el tejido conectivo está formado por fibroblastos y colágeno, ¿no? El miocardio, en el caso del corazón, tenemos un tejido muscular estriado cardíaco. En la media de la arteria, ¿qué será? Tejido muscular liso, ¿no? En la vena lo mismo, tejido muscular liso. Epicardio, adventicia, también es muy semejante. Vamos a encontrar tejido conectivo, tejido adiposo, nervios, vasos sanguíneos, ¿no? Porque son vasos también que nutren al propio corazón, arterias y venas. Lo mismo pasa acá. Tejido conectivo, tejido adiposo, nervios y vasos. Los vasos que nutren al propio vaso, ¿no? Vasa vasorum se llama. Un vaso que va a nutrir al propio vaso son los vasa vasorum. Tejido conectivo, tejido adiposo, nervios. Los nervios que inervan al vaso se llaman nervos nervosos, ¿no? Los nervios y vasos. Entonces es muy parecido como ustedes pueden ver, ¿no? Es muy parecido, pero tiene nombres diferentes. Corazón, endocardio, miocardio, epicardio. Arteria y vena, íntima, media, adventicia. Y después es muy semejante. Pero ¿cómo diferenciamos entonces la arteria y la vena? Va a depender, ya sea, no importa si es de gran calibre o de mediano calibre o de pequeño calibre, las arterias y las venas van a tener diferencias histológicas. La íntima generalmente tiene muchos problemas, son muy semejantes. Donde va a haber cambios es en la media y la adventicia. Las arterias tienen la media, la capa media, o la túnica media se le conoce, la capa media más desarrollada. ¿Ya? La capa media en las arterias es la más desarrollada. ¿Qué significa eso?
es la capa más gruesa. De las tres capas, íntima, media y adventicia, la más gruesa va a ser la media en una arteria. En cambio, las venas, quien es la capa más desarrollada es la adventicia. ¿Ya? La adventicia, ¿ya? La capa adventicia es la más desarrollada. ¿Ya? Entonces la adventicia en las arterias, en las venas, es la más desarrollada. Entonces, si yo veo una vena, la íntima y la media no me van a llamar mucho la atención, son pequeñas. Mientras que la adventicia va a ser más gruesa, va a ser mucho más de mayor grosor en comparación con las otras capas. Y si es una arteria, lo mismo, la capa media. Ahora, otras cosas que nos ayudan es que las arterias, al tener mayor cantidad de músculo liso, generalmente cuando uno ve en el corte histológico, las arterias se ven contraídas, ¿no? Las arterias se le ve contraída justamente porque su capa media es más fuerte. Entonces, como es más fuerte, más músculo se contrae. Y la vamos a ver pequeñas y bien redonditas. Así más o menos. Mientras que la vena no. La vena, como tiene una capa media muy delgada, no tiene mucho músculo, entonces cuando observamos en el tejido, las venas están deformadas y se van a ver más grandes que una arteria equivalente. Vamos a verla generalmente así. La pared delgada y deformada, mientras que en una arteria la pared es más gruesa y tiende a ver redondita. ¿Ya? Entonces eso también nos ayuda para poder diferenciar. Y acá lo podemos ver. Bueno, acá tenemos dos vasos, arteria y vena equivalente. ¿Cuál es más grande? La vena, ¿no? Y en el corte histológico lo van a ver más deformado, mientras que la arteria se le va a ver bien uniforme, bien redondita. Acá podemos ver las capas. Voy a darle más atención. Ahí. Estas son las arterias de mayor calibre, o sea, las arterias elásticas. Y luego acá tenemos las venas de mayor calibre. En esta categoría ingresan las venas cavas, ¿no? Las venas cava superior, las venas cava inferior. Aquí la vena corta. Tienen túnica íntima. Miren, compárenlas. Arteria, primero vamos a la arteria. Arteria, corte histológico bien redonditas, la luz pequeña porque tiene una capa gruesa, íntima, media y adventicia. De las tres, ¿cuál es la capa más desarrollada? La media. La capa media. La capa media, que puede tener músculo, que puede tener mucha fibra elástica, pero la capa media es la capa más desarrollada. En cambio, las venas, que son equivalentes, su pared es más delgada, por eso acá también viene la pared más delgada, comparando con esto, y comparamos en ella misma, íntima, media y adventicia. La adventicia es la capa más desarrollada. La capa adventicia, cuando uno ve un corte histológico y observa que la capa adventicia es más desarrollada, automáticamente ya sé que es una vena. Además, también estoy viendo que la pared es más fina, más delgadita. Y si la veo en un panorámico, estoy viendo que está más distendida, deformada. Mientras que la arteria no, las arterias son bien redonditas. Acuérdense de la arteria aorta también, bien redondita, uniforme. Pared gruesa. Entonces acá lo que tienen es músculo liso, no se olviden. Músculo liso. Y ese músculo liso responde a estímulos del sistema nervioso autónomo. En la íntima, perdón, en la íntima, que es esta parte interna que está por acá, tenemos el endotelio, que es un epitelio simple plano, que tiene muchas funciones.
no solamente recubre, evita la población, la que de la población tiene más función. Y por debajo tenemos el tejido conectivo que les mencionaba, ¿no? Tejido subendotelial. El tejido conectivo subendotelial se encuentra por debajo del endotelio, en ambos sitios. Esa es la íntima. La media, músculo liso, y la adventicia. Acá hay una pequeña sección cuando hablamos de venas. Sobre las venas de mayor calibre, como son estas, vamos a encontrar, además de encontrar músculo liso en la capa media, también vamos a encontrar músculo liso en la capa adventicia. ¿Ya? Recordar, ese es un dato importante, pero solamente se ve, o se ve bien desarrollado en las venas de mayor calibre, en este tipo de venas. En las de mediano calibre también se ve algo, pero muy poquito, casi siempre ya pasa desapercibido. Pero donde es muy evidente es en las venas de mayor calibre. Las venas de mayor calibre, además de haber músculo liso en la capa media, hay músculo liso en la capa adventicia. Mientras que en la arteria no, la arteria del músculo solamente está en la capa media. Entonces son los grandes vasos. Ahora vamos a ver los vasos intermedios, de mediano calibre. Ahí. Pero ahora nos quedamos con estas imágenes que están acá, la otra que está por allá. Las de mediano calibre son arterias medianas, o también llamadas arterias musculares. ¿Ya? Arterias musculares es el término que más usamos, arterias musculares. Túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. La íntima igual tiene su endotelio, tiene su tejido subendotelial, tiene su capa muscular muy bien desarrollada en las arterias musculares, por eso que se llaman arterias musculares, ¿no? por la cantidad de músculo que tienen, bien redonditas, esta parte eosinófila, y luego viene la parte que está un poquito más clarita, esta parte que está por acá es la adventicia. Acá también se ve la adventicia, y en la adventicia ustedes pueden ver fibras de colágeno, tejido adiposo, vasos sanguíneos, igual que por acá, tejido conectivo con vasos sanguíneos, con grasa, etc. ¿no? Todo está acá en la adventicia. Íntima, pequeñita, media, la más desarrollada, de adventicia. Las tres capas de una arteria, en este caso arteria muscular, tiene abundante músculo. Acá no tiene tanta fibra muscular. La vena equivalente es la vena de mediano calibre. La pared es más delgada que esta, ¿se dan cuenta? Equivalentes, esta pared es más delgada. La vena se deforma, ahí lo ven, comparen esta vena, este vaso, esta arteria, con este, acá está deformado, acá no, este está bien redondito, conserva su forma. La íntima, la media, es pequeñita, tiene una idea de células famoso máximo, y acá tenemos la adventicia. En la adventicia de las arterias medianas puede haber una que otra fibra muscular como ustedes ven acá. Entonces, esta es la vena de mediano calibre. Siempre la adventicia va a ser la capa más desarrollada. Y luego en la parte inferior, acá tenemos a las arterias de pequeño calibre o arteriolas y las venas de pequeño calibre o vénulas. Vamos a darle más aumento. Ahí. Las arteriolas igual, miren, íntima, media y adventicia. ¿Cuál es la capa más desarrollada? La media. ¿No? Es una arteria de miniatura. Fíjense bien redondita. La vénula es una vena de pequeño calibre, deformada igual como toda vena, pared delgada, íntima, media y adventicia. Íntima, media y adventicia. En la adventicia básicamente tejido completo, lo mismo que las otras, pero acá sí nunca hay músculo en la adventicia. Y más chiquito que eso ya son los capilares, ¿no? Los capilares que generalmente están formados por una hilera de células, que son endotelios, con su respectiva membrana basal. Pero hay varios tipos de capilares. Hay capilares medianos, pequeñitos, pueden medir de 7, 5, 6, 7 micras. Ahí los glóbulos rojos pasan un poco apretaditos.
hasta capilares de 50 litros, 80 litros que pueden haber, ¿no? Entonces son endotelios con su membrana basal. Ellos son los capilares. Entonces llega un momento en que los vasos sanguíneos van a transportar la sangre hasta los capilares de origen arterial. Por influencia de la presión hidrostática de la del corazón, la fuerza contraria del corazón, la sangre va a pasar hacia los capilares venosos y va a seguir su recorrido en ascenso hacia el corazón otra vez. Entonces la sangre siempre tiene movimiento, baja, sube, ¿no? En esta zona a veces, no a veces, siempre hay un residuo. No toda la sangre que sale de la parte arterial pasa al lado venoso. Hay una pequeña proporción, que más o menos un 5%, que se queda en el espacio intersticial, en el intersticio. Esa pequeña porción de sangre, de líquido, ¿no? que proviene de la sangre, si es que no hay un buen mecanismo de absorción, se acumula en el intestino y es lo que provoca el edema. ¿No? El edema es la hinchazón de alguna parte del cuerpo. ¿No? Lo más frecuente, la hinchazón de los miembros inferiores. Entonces, para que no haya ese edema, acá tenemos otro vaso, que es el linfático. El linfático va a atraer hacia él ese líquido, ese residuo, que la presión hidrostática no pudo pasar para el lado anterior, la arteria venosa. ¿Quiénes participan en esa atracción? Unas proteínas, ¿no? Esas proteínas van a atraer al líquido con una fuerza que se llama presión onfótica. Esas proteínas son producidas por el hígado generalmente, y en personas que son desnutridas, por ejemplo, que no consumen suficiente cantidad de proteínas, se hinchan fácilmente, ¿no? Cuando llegue pediatría, ustedes van a ver niños que se llaman niños cuachorco, ¿no? Un niño cuachorco es un niño que se hincha. ¿Por qué se hincha? Porque el líquido se acumula acá. ¿Y por qué se acumula el líquido? Porque no tiene suficiente cantidad de proteínas que generen una presión onfótica que jalen el líquido hacia el linfático. Normalmente el linfático se lleva el exceso, el residuo que queda acá del líquido y lo lleva al corazón otra vez. O sea, lo lleva a la circulación, pero por otro mecanismo, ¿no? Por un sistema de vasos linfáticos. Pero se requiere una buena cantidad de proteínas. Cuando la persona se nutrida, no tiene esas proteínas, se hincha, ¿no? O también cuando hay otras alteraciones que afectan, por ejemplo, el flujo venoso. Cuando hay varices, toda esta parte acá se acumula de sangre y la sangre va encharcándose en esta parte. Y eso va haciendo de que se acumule sangre también en el intestino. Bueno, la sangre no exactamente, no es líquido la sangre, es plasma. Eso es porque en una enfermedad venosa de estas, endovaricosa, lo que va a ocurrir finalmente es una hipertensión venosa a este nivel. Hay una hipertensión venosa a este nivel. Entonces, la hipertensión venosa hace que salga líquido del intravascular y se vaya al intersticio. Y nuestro sistema linfático no puede con tanta regularidad, con tanta rapidez devolverlo. Por eso las personas que tienen varices en el día se hincha su pierna y cuando duermen en la noche se regulariza por efecto mismo de la gravedad. Y al día siguiente cuando amanecen están con la pierna flaquita. Pero conforme empiezan a caminar, la presión hace que les salga el líquido y se forme el edema. Es un problema de ello. Y además la circulación por vena. Entonces, lo que quiero decirles es que no hay un solo mecanismo para que se produzca el edema. Hay varios mecanismos, ¿no? Y he puesto dos ejemplos. Y bueno, y los capilares pueden ser con endotelio continuo o también pueden ser con endotelio discontinuo, que es lo que les decía que son los fenestrados. Los fenestrados los encontramos en los sinusoides y donde más donde tienen mayor, digamos, importancia, mayor relevancia son en el vaso y en el hígado. Vaso e hígado son sitios donde va a ocurrir fagocitosis de elementos extraños. Elementos extraños pueden ser microorganismos, pueden ser elementos, células extrañas, cualquier elemento extraño que nuestro cuerpo lo reconoce como extraño.
un colador, tiene huequitos en la pared. La sangre pasa por acá, por el sinusoide, y sale por acá. Pero si hay algún elemento extraño, se va a escapar. En la misma sangre lo va a impulsar y van a caer acá. Y en esa zona lo van a esperar células en el sistema inmunológico y lo van a fagocitar. Lo van a esperar macrófagos, glóbulos linfocitos, ¿no? Células plasmáticas. Entonces, y van a estar listos para fagocitar, ¿no? Eso ocurre en el vaso comúnmente. Porque el vaso es un órgano donde los glóbulos rojos envejecidos, los glóbulos blancos envejecidos, las plaquetas son destruidas. Y en el hígado, cuando hay efectos extraños también. O también en algunos casos, cuando también hay efectos envejecidos, también pueden quedarse atrapados en el hígado. Porque, como digo, que este es como un colador. Caen las células que son anormales y son fagocitadas y eliminadas en nuestro cuerpo. Para eso sirven los capilares fenestrados, que nosotros le llamamos sinusoides. Entonces, estos son los elementos más importantes de nuestro sistema circulatorio o cardiovascular. Ahora vamos a ver el corazón. El corazón. Ya algo hemos hablado del corazón. 2 aurículas, 2 ventrículos, son 4 cavidades. Hay un corazón derecho y un corazón izquierdo. Normalmente la sangre no se debe mezclar, ustedes ya saben que eso es. En la práctica pueden haber malformaciones, ¿no? Puede haber ductos arteriosos, puede haber comunicación interventricular, que ya son malformaciones congénitas. Puede haber tecnología de Fallot, que son en biología muy especiales. Cuando ya empieza, van a volver a ver. Entonces, puede haber chance cuando se comunica la sangre arterial con la venosa. Pero eso ya es una limitación. Lo normal es que el corazón derecho y el corazón izquierdo mantengan su tipo de sangre, que no haya combinación de ambas sangres. Eso es normal. Frío. Tanto aurículos como ventrículos tienen las 3 capas. Simplemente que en los ventrículos, el miocardio es el que se encuentra más desarrollado, sobre todo el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo, ¿no? Pero en ambos lados están las 3 capas. Vamos a ver aquí. Acá. Esto de acá. El corazón, ahí lo ven, tiene lo que se llama esqueleto. No es de hueso, es de un tejido fibroso, pero muy denso. Es un tejido conectivo denso, que es muy fuerte, muy resistente. Entonces, a ese tejido denso, resistente, ¿dónde se encuentra el tejido? Miren esta forma, no es casualidad. Se encuentra rodeando a las válvulas auriculoventriculares y a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. Los anillos son anillos fibrosos que están rodeando a las 4 válvulas cardíacas. A esos anillos fibrosos y que están anclados aquí. ¿En dónde? Aquí, en esta parte del tabique interventricular, la parte superior. Hay una parte fibrosa del tabique. La mayor parte, como ven ustedes, es músculo, al menos el mayor componente muscular. Pero hay una parte superior que encaja con los anillos fibrosos, que es el tejido conectivo. Pero a esto es lo que se conoce como esqueleto cardíaco. ¿Ya? Esqueleto cardíaco. ¿Por qué es necesario este esqueleto cardíaco? Porque el corazón no tiene huesos como si tiene el músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético se va a insertar en los huesos a través de ligamentos, a través de tendones. El corazón tiene un músculo estriado, ¿no? Pero su músculo estriado son células cortas. Las células cortas se articulan unas con otras, ¿no? Ya lo hemos visto. Tenemos las células que se ramifican y se articulan a través de. ¿Cómo se llama eso, tío? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo? Discos intercalares, ¿no?
los discos intercalares. Entonces, eso hace que la fibra cardíaca aumente en el tejido. Pero necesitan algo donde apoyarse. Ese apoyo se lo da el tejido fibroconectivo, estos anillos de fibroconectivo, donde se van a finalmente insertar el miocardio, la fibra miocárdica, y también las válvulas, ¿no? Que están formadas por valvas. Y estas valvas están conectados a unos ligamentos, a unos músculos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos músculos? ¿Recuerdan? Músculos papilares, ¿no? Y hay un ligamento, ¿no?, que une ese músculo a la válvula. Entonces, eso es lo que hace que la válvula se pueda abrir o se pueda cerrar. Cuando hay, por ejemplo, ¿en quiénes se alteran estas válvulas? En quienes han sufrido, por ejemplo, una infección valvular. Hay infecciones respiratorias que pueden cursar con septicemia, o sea, simplemente con microorganismos que pasan por la sangre y tiene mucha predilección por pegarse a la válvula. Se pega a la válvula y la fibrosa, o sea, la convierte en una cicatriz. Y esa cicatriz ya no tiene la misma función que el tejido valvular, porque el tejido valvular es flexible, la válvula es flexible, se abre y se cierra por un lado, pero si se cicatriza se pone así rígido. Entonces ya no tiene la misma facilidad. Entonces, si un lado, cuando es normal es así, pero si un lado se fibrosa, ya la válvula no va a encajar. Entonces el líquido, la sangre se va a escapar y ahí se van a producir los reflujos que se van a traducir con el soplo que la mencionado hace un rato. Generalmente es lo que ocurre cuando hay lesiones de la válvula. Es como fiebre reumática. Hay cicatrizaciones por microorganismos que crecen aquí en la válvula. Tienen mucha predisposición a crecer como grandes coliflores que crecen en la zona. Y finalmente los fibrosos. El corazón, el miocardio, el músculo cardíaco y los vasos, generalmente es un órgano que no tiene mitosis, o sea, son células que están detenidas en su proceso del ciclo celular. Entonces, una célula cardíaca no tiene capacidad de regenerarse. Por eso, cuando hay un infarto, el tejido es reemplazado por una cicatriz, o sea, por tejido conectivo. No tiene capacidad regenerativa el músculo cardíaco. Entonces, esto es lo referente a la ingreso cardíaco, las válvulas, las arterias. Y por acá tenemos lo que se conoce como el sistema de conducción del corazón. El corazón, para que funcione, como todo músculo, requiere que esté conectado al nervio. Si no hay nervio conectado, entonces el músculo no se va a activar, no va a funcionar. Músculo y nervio van de la mano siempre. Por eso cuando hay lesiones nerviosas hay parálisis, ¿no? Simplemente que unas parálisis son flácidas y otras parálisis son rígidas. Eso lo van a llevar cuando tienen anatomía, la neuroanatomía. En el caso del corazón, el estímulo eléctrico se inicia aquí, el nódulo sinoauricular, ¿no? El nódulo sinoauricular se transmite a través de la pared auricular y va a llegar al nódulo auriculoventricular. Aquí se va a iniciar un sistema de conducción que se conoce como ATGIS, ¿no? El ATGIS está aquí. Van a haber ramas que van para el lado derecho del corazón, ramas que van hacia el lado izquierdo, y esto va a terminar a nivel del subendocardio, o sea, llegan, como ustedes ven aquí, pasan por el tabique interventricular y van a terminar a nivel subendocárdico, en unas células que se llaman células de Purkinje. No las neuronas de Purkinje, no son células de Purkinje, pero que están aquí a nivel subendocárdico. Son unas células redondas, grandes, voluminosas. No son las neuronas de Purkinje, son otras células. ¿Ya? Que es donde termina el estímulo eléctrico a nivel subendocardio.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un buen estímulo nervioso? Ahí viene lo que se conoce como las arritmias. Cuando el estímulo nervioso no pasa adecuadamente, entonces generalmente hay arritmias. ¿No? Arritmias es cuando en lugar de un ritmo sinusal es cuando el estímulo eléctrico empieza acá y todo se fluye a un ritmo homogéneo. Pero si hay un ritmo alterado, entonces ahí se llama arritmia. ¿No? Arritmia. Y esto lo podemos detectar clínicamente con un simple pulso, con la palpitación, y se verifica con un electrocardiograma. ¿No? En el electrocardiograma se pueden ver las señales que da esto. ¿No? Hay un complejo, se llama complejo P, bueno, unas ondas, onda P, el complejo QRS, onda T, que nos sirven para ver todo esto de aquí. Entonces, cuando eso está alterado, lo más frecuente, arritmias. Cosas más graves que pueden ocurrir, bradicardia, ¿no? Bradicardia patológica. O sea, personas que tienen su latido cardíaco 40, 45, ¿no? Entonces es muy bajo. Hay personas que tienen eso. Cuando hay bloqueos, cuando hay bloqueos, se llama bloqueo de ramas. Cuando hay bloqueos, cursan con arritmias o con bradicardias patológicas. Las bradicardias que van como nivel de 40 a 45 latidos por minuto, que es muy bajito, la persona no puede ni caminar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con ellos? Se les pone un marcapaso. Cuando son personas, bueno, hasta mayores se puede poner, pero ya es. Realmente en personas jóvenes es más beneficioso, ¿no? Pero personas de 80, 90 años con marcapaso también se colocan, pero a veces se mueren de otra cosa y no por el corazón. Entonces, en cambio, una joven que le ponga su marcapaso, va muy bien. ¿No? Y el marcapaso es un procedimiento que no es tan complicado de colocar. Lo hacen los cardiólogos especializados. Bien, entonces eso se soluciona con marcapaso, cuando hay arritmias, cuando hay bloqueos, cuando hay bradicardias patológicas. Una de las causas también que produce estos bloqueos son las cicatrices. Si se forma una cicatriz en esta zona, el estímulo eléctrico ya no va a pasar adecuadamente. Va a pasar más lento y se va a formar una arritmia. Eso se llama bloqueo. ¿Y en quiénes se produce cicatriz? En las personas que han tenido un infarto. ¿No? Cuando hay un infarto, ya veis que el tejido conectivo reemplaza el tejido cardíaco, al miocardio. Entonces, en el tejido de reemplazo, en la cicatriz, que es el tejido conectivo, ahí lo rodea este haz de Higgs, esta rama, y no deja que el impulso eléctrico avance adecuadamente. Entonces, en muchas personas puede haber como consecuencia de un infarto de miocardio, le puede quedar como secuela eso, un bloqueo o una bradicardia. Entonces, ese es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Y como digo, eso se va a revisar con un electrocardiograma. Vamos a ver unas imágenes ahora.